Hola muchachos, ¿cómo se sienten? Espero que estén bien, que hayan terminado su semana, ¿verdad? Bien, que hayan pasado los exámenes, los que hayan tenido exámenes, los que hayan tenido que entregar trabajo también. Así que espero que el Señor les haya ayudado mucho en la semana y ya hoy estamos en el día sábado. Así que bendiciones para todos ustedes y para comenzar nuestra clase vamos a orar. Inclinen sus rostros y oremos. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor, porque nos permites, ¿verdad?, estudiar tu palabra, nos permites abrir nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para buscar la enseñanza que tú nos tienes en esta lección. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y sigue con nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Esta semana, antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. Estamos tratando de ver si es posible hacer una clase por Zoom. Aquellos que les guste la idea, por favor contesten y digan que sí, que les interesa. Y ahí nosotros vamos a tomar la decisión de si hacemos una clase virtual por Zoom o si continuamos haciendo las clases así. Así que espero la respuesta de todos ustedes en el chat de nosotros nuestra clase de Los imparables, caramba, que se me fue de la mente. Así que nada, empecemos entonces con este título, tú y la construcción del templo. Cuando usted habla de un templo, cuando usted habla de una construcción, cuando usted habla de tú, la Biblia nos está comparando con la construcción de un templo. Usted tiene que planificar, usted tiene que organizar las cosas, usted tiene que contribuir con su trabajo, usted tiene que organizarse en grupos. Cada actividad va seccionada de acuerdo a la responsabilidad que le toque. Así que hoy vamos a estar hablando de qué responsabilidades tenemos nosotros dentro de la construcción del templo. Si vemos nuestros primeros objetivos, podemos leer que el primer objetivo es comprender cómo Dios obra a través de su pueblo y de otros para lograr sus propósitos. El segundo es que ustedes se sientan conectados con el pueblo de Dios del pasado, del presente y del futuro en cuanto a la forma de responder a su dirección hoy. Y el tercero, que tengan la oportunidad de comprometerse con el servicio y la conducción de Dios al ver cómo Dios condujo a su pueblo para reconstruir el templo. Vamos a esta sección. En la lección de ustedes está esta sección de qué opinas, en la cual tú tenías que escoger cómo tú querías diseñar tu iglesia. Yanni diseñó cómo quería diseñar, ¿verdad?, la parte interna de la iglesia y puso en las X rojas, son las cosas, ¿verdad?, que quisiera añadirle. Los checkmark azules son cosas que ya existen. Por ejemplo, ella quiere un vitral con muchos colores. Ella quiere una pantalla grande para proyecciones, un gran ventanal con la vista hacia un hermoso paisaje y que sean lindas ventajas. Así también butacas de tipo de teatro para que todo el mundo esté cómodo. Ya hay un techo alto, ¿verdad? De 2 aguas, dice ella. Y dice aire acondicionado y conexión inalámbrica al internet, que eso lo tenemos hoy. Vamos a ver el diseño que Yanni preparó como iglesia. Miren la iglesia de Yanni. ¿Ven las butacas de teatro? Una vista al lago hermosísimo, ¿verdad? Qué iglesia más bonita, ¿no? Miren el diseño de las luces, wow, los vitrales, las plantas, qué hermosa, ¿verdad? Qué hermosa. Pero ¿saben qué? Que en cuanto a nuestra identidad, no tiene nada que ver nuestros cultos de adoración con los adornos que puedan tener, sino que nuestra identidad proviene de nuestra relación con Dios y de nuestro deseo de seguir su dirección, no de nuestro estilo de adoración o de la arquitectura del templo. Nuestra identidad está cimentada en Cristo, en nuestra creencia de que somos una iglesia remanente, parte de un linaje, del linaje del pueblo especial de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, y que guardamos el sábado y también esperamos a Jesús por segunda vez en las nubes. Si no lo sabían, el nombre de la iglesia adventista del séptimo día fue escogido intencionalmente
como un testimonio de nuestras creencias. Séptimo día hace obviamente referencia al sábado, y Adventistas señala que nuestra creencia en la segunda venida de Cristo. A finales del año 2011 había más de 17 millones de miembros en el mundo entero y organizados en 71,000 iglesias y 63,000 congregaciones. Así que nuestro pueblo sigue creciendo, ¿verdad? Y miren, esta es la vista externa de nuestra iglesia. Qué bonita se ve de noche, ¿verdad? Así que tenemos un templo que estoy loco que lo abran ya para poder ir nuevamente. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan de estas campañas que hacen de que usted adopte una calle o adopte una esquina. Esto se hace para mantener esos espacios bonitos y que no dependa del gobierno, sino que dependa de las personas que les rodea esa calle, esa esquina, y así mantienen eso bonito todo el tiempo. Hubo una persona que fue a un lugar, ¿verdad? Fue a un lugar y vio diferentes esquinas y calles bien cuidadas, pero se dio cuenta de algo, que tenían un letrero identificando los grupos que cuidaban esas esquinas y cuidaban esas calles. Entonces entró a una cafetería y no sé, le dio curiosidad por preguntar qué significaba BS, porque había una de las esquinas que decía, esto los cuidan los BS, y los BS son los Boy Scouts, pero nosotros nos relacionamos los Boy Scouts. Y luego dijo, sí, pero hay otra que dice IASD. IASD. Wow. O sea, y le dijo la camarera, esos son los aventureros adventistas. Que quiere decir Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ella lo había conocido como, los relacionó como los aventureros adventistas, porque como nosotros tenemos uniforme de conquistadores, ¿verdad? Y los Boy Scouts tienen su uniforme, pues ella pensó que éramos aventureros también y que pues éramos todos de diferentes grupos, pero éramos adventistas, reconoció eso. Así que yo me siento orgulloso de que haya reconocido, ¿verdad?, de que era la iglesia adventista. O sea, siempre hay una identificación a la que queremos pertenecer. Miren, hay una anécdota también buena y es esta: las hijas del rey. Las hijas, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la realeza, una de las realezas española, donde el rey y la reina tienen dos hijas. Pero fíjense, ellos son un linaje escogido. Ellos representan a la clase real. Ellos pertenecen a esa alta sociedad de la clase real. Lo interesante de esto es que cuando las niñas o los niños ya cumplen los 12 años, empiezan a participar en las reuniones protocolares, en los almuerzos, en los diferentes foros. ¿Para qué? Para ellas o ellos ir aprendiendo cada uno de los protocolos, de los temas que hay que hablar, los comportamientos que hay que tener, cómo conducirse. O sea, una serie de detalles, ¿verdad?, que las van formando para un día poder reemplazar a sus padres y seguir el legado. Asimismo, nosotros somos del linaje escogido y tenemos que ir aprendiendo cada enseñanza de cómo comportarnos y cómo hacer las cosas, porque de acuerdo a lo que hagamos, nos vamos a ¿qué? A parecer a los que nos están enseñando, para entonces nosotros tener esa responsabilidad o simplemente no poder pertenecer. Así que si usted es del linaje de Dios, Dios tiene que irlo formando etapa por etapa, y así es que nosotros somos formados y somos instruidos en la causa del Señor. Como adventistas del séptimo día somos llamados a ser luz en los últimos días de la tierra. O sea que hoy en día tú y yo estamos siendo llamados a ser la luz en medio de las tinieblas. Comenzando con la historia, ¿verdad? Artajerjes, rey de Persia, decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo, ¿verdad? Y el pueblo, saliendo del cautiverio de los babilonios, ¿verdad?, comandados por Esdras,
Esdras es el profeta, era un sacerdote, ¿no? Y el libro de Esdras lo que narra es la historia de lo que hizo Esdras, como fue líder en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Se dice que 50,000 personas se unieron y regresaron a Jerusalén para construir a Jerusalén, ¿verdad? Pero cuando llegaron allá encontraron una ciudad llena de ruinas, nadie vivía allí, y los israelitas tuvieron que volver a construir todo. Ahora, cuando ellos llegaron allá, aquí tenemos el mapa. Cuando llegaron allá a Judea, ¿ven? Cuando llegan aquí a Judea, que quieren construir el templo nuevamente, se encuentran con los vecinos de alrededor. Los vecinos eran los samaritanos. En su gran mayoría había gente de Jericó, etcétera, pero en su mayoría eran samaritanos. Los samaritanos habían sido enviados en el pasado de esta parte aquí, que sería Siria, los habían enviado allá. Por eso es que los judíos no los tienen a ellos y no los tenían a ellos después como parte de su pueblo, porque eran extranjeros que fueron obligados a vivir entre el Israel del norte y el Israel del sur. ¿Se recuerdan, verdad? Pues la cosa es que estas personas, cuando vieron que estaban empezando a reconstruir el templo, ellos fueron allá y se presentaron ante Esdras y al pueblo y le dijeron: mira, nosotros queremos también participar en la construcción del templo. Pero ¿qué pasó? Los israelitas habían entendido que cuando tú haces algo... No, por favor, anterior. Los israelitas habían entendido que con las cosas del Señor uno no puede mezclarlas con las cosas del mundo. Y esa experiencia los llevó a ellos a rechazar a los samaritanos, a que no construyeran con ellos. Les dijeron: miren, no. Nosotros preferimos hacer nuestros propios planes, ¿verdad? Y eso sucedió. Miren qué aspecto importante ellos habían aprendido. Es importante que nosotros entendamos que el yugo desigual no es aprobado por Dios. El yugo desigual en cuanto a matrimonio, en cuanto a nosotros relacionarnos directamente, ¿verdad?, con una persona y que vayamos a hacer un compromiso, como también con personas que quieran hacer negocios con nosotros, pero que quieran ser socios de nosotros. El Señor nos recomienda, ¿verdad?, que nosotros no nos asociemos con personas que no tengan el mismo credo que nosotros, porque a la hora de tomar decisiones en los negocios, pensamos diferentes y vienen los problemas grandemente. Así que el Señor nos dice que tenemos que mantenernos dentro de nuestro pueblo y que los planes que hagamos tienen que ser con gente de nuestro pueblo. Así que esto fue lo que sucedió. Ellos rechazaron, ¿verdad? Y los samaritanos, lo que hicieron fue que entonces se unieron ellos para obstaculizar toda obra que fuera de la gente de Judá. Así que esto obstaculizó los trabajos, ¿verdad? Y luego entonces, luego de un tiempo, los judíos volvieron otra vez donde el rey Darío, y el rey Darío ordenó un decreto, ¿verdad?, que dice así: estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan el templo de Dios. Que con los impuestos que el Tesoro Real recibe se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras. Que sin falta se entregue a los sacerdotes de Jerusalén, según sus indicaciones, todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para los holocaustos al Dios del cielo. También trigo, sal, vino, aceite, para que ofrezcan al Dios del cielo sacrificios agradables y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Fíjense qué interesante. Un rey que no era, vamos a decir, israelita, es el que ordena que se reconstruya el templo nuevamente, y lo hizo por decreto. Así que ayudó al pueblo judío.
Y ordenó también que si alguien desobedecía esta orden, se arranque una viga de su propia casa y sea empalado en ella, y que su casa sea convertida en un montón de escombros. Para que ustedes entiendan, empalar significa que agarraran una estaca de madera y se la clavaran en el pecho y lo dejaran guindando así en el aire. O sea, era una cosa bien cruel. Y que el Dios que escogió a Jerusalén como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o nación que se atreva a causar dificultades o perjuicios al templo del Señor que está en Jerusalén. Fíjense algo, este rey había reconocido en el pasado, había reconocido en su presente a Dios como único y supremo Dios. Y miren cómo dice, y el que se atreva a irse en contra de Dios, prácticamente que Dios lo destruya. ¿Ven? Así que el Señor utilizó instrumentos ¿para qué? Para ayudar al pueblo como tal. Así los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos de construcción, de reconstrucción, y de acuerdo con lo dicho por los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Y la reconstrucción se terminó conforme al ordenado por el Dios de Israel y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Miren, aquí yo les voy a hablar, estos tres reyes, cuando el que derrotó a Babilonia y gobernó a Babilonia fue Ciro, ¿verdad? Darío era el rey supremo de Persia y estaba de los medos, y Darío y Artajerjes estaba en Persia. Estos tres reyes y el imperio de los persas y los medos se distinguió porque sí eran monoteístas, o sea, creían en un solo Dios. Y ellos lo que quisieron hacer fue, con todos los pueblos que Babilonia había conquistado, era dejarlos que cada quien regresara a sus reinos y que volviera a adorar al Dios que querían y que su cultura fuera rescatada. Eso hizo que ellos apoyaran al pueblo judío. Pero ellos apoyaron al pueblo judío porque ellos quedaron muy impresionados con Daniel, las enseñanzas y los ejemplos de los profetas. Y ellos leyeron la Biblia y se dieron cuenta que Dios estaba teniéndolos en cuenta a ellos para el propósito de la casa de Jerusalén. Y eso los hizo a ellos entender que tenían que apoyar la causa. Oye, y estos tres reyes dicen que los medo-persas fueron bien bendecidos, pero muy bendecidos por Dios, porque ellos reconocieron a un único Dios. Para que ustedes vean lo importante que es dar un buen ejemplo. Lamentablemente, Ciro dicen que murió en una campaña militar, y ahí lo sucedió entonces sus hijos lo sucedieron, y Darío tomó mayor preponderancia. Ok. Ahora yo quiero enseñarle una imagen a ustedes de cómo era la iglesia adventista de Río Piedras antes. Ustedes ven la plataforma, si ven allá, era así en madera oscura. En madera oscura. Y llegó un pastor que se llamaba Julio de la Rosa y se metió en el proyecto de que teníamos que remodelar ya la iglesia, porque en la plataforma había hoyos, en la madera no estaba bien, había mucha humedad, y decidimos remodelar la iglesia. Una de las cosas interesantes es que todo el mundo estuvo de acuerdo con ese proyecto, y lo que hicieron fue que todo el mundo trajo sus ofrendas y todas las personas se unieron al proyecto, y los menores y los juveniles acordaron traer sus alcancías llenas para ese proyecto. Vamos a ver cómo quedó la iglesia. Ese es nuestro templo hoy. Miren qué diferencia, ¿verdad? ¿Saben qué? La iglesia recolectó todo el dinero y más del dinero que tenía que recolectar. Dios bendijo grandemente los corazones de los miembros, y las ofrendas sobraron. O sea, se remodeló y quedó dinero todavía para otras mejoras de la iglesia. Así que el Señor, ¿verdad? Cuando el pueblo se une y tú te identificas con la causa del Señor y le oras al Señor, el Señor de verdad que trae bendición
y en abundancia. Y pudimos remodelar y hoy tenemos nuestro templo bonito. El día de la inauguración, todos estaban participando. Personas de la tercera edad, mira, es el papá de Ruthie, personas ¿verdad? De todas las edades, niños y todo, porque fue que todos nos unimos y todos nos sentíamos partícipes de ese gran proyecto. Así que estaba, como dicen, lleno de personas. Bueno, estábamos todos juntos, así en los asientos abrazados, porque eso estaba bien lleno, estábamos bien contentos. Así que yo me imagino que así mismo se sintió el pueblo de Israel cuando terminó el templo de Jerusalén. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te sientes parte de este movimiento adventista? Nuestra identidad como confesión religiosa está cimentada en nuestra creencia de que somos una iglesia remanente. Una iglesia remanente, o sea, que tiene algo, que todavía atesora algo. Parte del linaje del pueblo especial de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los reyes de España? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos hijos del gran rey. Por tanto, nosotros tenemos que aprender los estatutos, los mandamientos y todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Porque Él lo que quiere es que nosotros sigamos la tradición de nuestra iglesia, de verdad, de reemplazar a los viejos. Ustedes nos van a reemplazar a nosotros y ustedes van a tener la responsabilidad de continuar la obra, ¿verdad? Pero Dios quiere que usted y yo tengamos el carácter de Cristo para que reflejemos el carácter del Padre y así les enseñemos a cada uno hasta que venga Cristo por una segunda vez. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que nosotros, lo que los demás ven, porque nosotros somos linaje escogido del pueblo de Dios y estamos preparados para ser hijos, ¿verdad?, de ese gran rey. Ahora, nuestro linaje. El pueblo judío en el tiempo de Esdras estaba unido por la experiencia compartida del cautiverio babilónico. Hoy día nosotros compartimos una unidad de propósito que nos conducirá a la tierra prometida. Cuando Esdras era sacerdote y Esdras, ¿verdad?, se propuso en su corazón este proyecto y se logró. Él logró ese proyecto. Como dice al principio el pueblo judío, pues nosotros, el pueblo adventista, ¿verdad?, en nuestro tiempo, tiene que estar unido. Y yo creo que está unido o sea, en medio de COVID, en medio de todas estas malas experiencias, para nosotros salir airosos en el nombre del Señor, ¿verdad? Hoy día compartimos una unidad de propósito que nos conducirá a la tierra prometida. Somos parte de una larga línea del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Somos del linaje escogido de ese pueblo de Dios. Este pueblo está siendo guiado por Él hoy, tan ciertamente como guió a su pueblo en el pasado. O sea, la Biblia nos da historias para que nosotros entendamos y aprendamos que Dios nos ha guiado en el pasado, nos está guiando en el presente y nos espera guiar también en el futuro. Aunque literalmente no seamos constructores de templos, se nos han dado responsabilidades de que requieren nuestro compromiso total. Dios quiere que tú hagas la obra que Él te ha encomendado. Nuestra identidad como el pueblo de Dios de los últimos días será mucho más evidente al acercarse los últimos días de este mundo. A medida que se vaya acabando este mundo, las personas van a empezar a ver qué pueblo es este que tiene qué verdad. Y seremos entonces de pasar de desapercibidos, no, estaremos muy expuestos y predicando la palabra del Señor. Esa identidad se está forjando hoy. Hoy tú y yo la estamos forjando en asuntos grandes y pequeños al vivir nuestro compromiso con Dios y con sus preceptos, ¿verdad? Trabajemos para terminar la obra que nos encomendó. Que nada nos avergüence. Vivamos como hijos del gran rey. En otras palabras, tú y yo somos hijos del gran rey. ¿Cuál es nuestro deber entonces?
para seguir el legado de nuestro rey? Imitarlo, aprender de él, y que nuestro carácter, ¿verdad? Que aprendamos a ser como Cristo para que nuestro carácter sea igual al de Cristo. Y dice Cristo que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Por tanto, si nosotros imitamos ese carácter, vamos a poder reflejar el amor del Padre. Nosotros somos un templo, el templo de Dios. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Así que nosotros tenemos que también construir nuestro templo espiritualmente para que cuando Cristo venga podamos irnos con Él a las nubes de los cielos y vivir por toda la eternidad. Gracias, muchachos, que Dios les bendiga y vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en cuenta en tu plan de salvación y en la predicación de este evangelio. Señor, que nuestros templos sean consagrados a ti, que nosotros tomemos las responsabilidades y las pongamos en práctica, para que cuando tú vengas podamos decir: me diste estos talentos, mira cuántos más se pudieron obtener, mira cuántas almas más se salvaron, Señor. Así que, Señor, estate con nosotros, cuídanos, fortalécenos, Señor, y como siempre, bendícenos y protégenos como linaje escogido que tú escogiste y somos nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Cuídense, muchachos.